Mi nombre es Walter Figueroa, tengo 52 años. ¿Qué referencias tenés sobre el mandato de Perón? Bueno, debido a mi edad yo no viví plenamente el gobierno de Perón. Yo tenía 12 años cuando fue el golpe de Estado. Recuerdo el día que fue, que estaba todo se daba por radio y todo ahí, pero debido a la edad que tenía no tenía noción de qué significaba el grado de la gravedad que sería después con el paso del tiempo. Pero por lo que he leído y por lo que después me fui empapando en política, ya venía muy débil el gobierno de Perón. A partir de la muerte de él, cuando toma el gobierno la mujer de él, Isabel de Perón, ya subió muy débil, el país estaba en una situación de mucho caos político, mucha violencia, estaba la AAA, ya empezaban a haber muchos atentados, todo esto por referencias históricas, ¿no? A partir del golpe en el 76, yo entro al secundario en el 78. Ahí sí empiezo a tener un poco más de noción de lo que significaba. Ya que en el colegio, en el aula, tenía un compañero que tuvo un hermano que fue desaparecido después. Y bueno, ahí empiezo a tener un poco más de noción política. Y fueron años muy feos, muy jodidos. ¿Cómo viste particularmente el golpe del 24 de marzo del 76? Eran tiempos bastante jodidos, ya te digo, cuando empecé a tener noción de lo que significaba eso políticamente, era bastante complicado. Yo empecé la secundaria y se notaba en el día a día, no teníamos materias como estas, por ejemplo, como este trabajo que están haciendo ustedes, que está muy bueno con respecto al hecho histórico del golpe militar. Los profesores eran bastante dictadores, eran muy estrictos, el tema del pelo corto. Recuerdo que la preceptora que teníamos en ese tiempo se paraba en la puerta del colegio y nos revisaba el pelo y tenías que tener el pelo 2 centímetros arriba del cuello de la camisa, recuerdo. Las chicas el delantal por debajo de la rodilla. No podías ir de jean, no podías ir, tenías que ir de uniforme, de zapatos y toda esa historia, ¿no? Todas cuestiones que eran producto de la política que se vivía en esos tiempos. Y yo iba al colegio secundario en horario vespertino. Y casi todas las noches cuando salíamos, el colegio donde yo iba es en Polvorines y estaba ubicado cerca del batallón 601, que también fue un centro clandestino de detención, el Cilindro creo que se llamaba. Casi todas las noches o noches por medio se aparecían operativos militares en la salida a la estación y nos pedían documentos. Y en los barrios también la policía realizaba razias todo el tiempo. Aparecían colectivos donde la policía venía por todos lados y al que encontraba en la calle o en las esquinas se lo llevaba. Sin ningún argumento delictivo, digamos, ¿no? Solo por el hecho de estar en la calle. Eso es el famoso estado de sitio. ¿La presencia militar era fuerte en la calle? Sí, era muy, te digo, ya estaba, todas las noches estaban esos operativos. Y también recuerdo que en los recitales, yo iba mucho a recitales de obras sanitarias. Por esa época era el templo del rock nacional argentino. Y a la entrada estaba lleno de policías. La federal estaba. Y cuando salíamos también, casi se formaba todo un círculo alrededor de la entrada de obras sanitarias que da a la calle Libertador. Y ahí también alguien seguro que se llevaba. Siempre fue, Argentina tiene una caracterización medio así de dictadora, ¿no? Para nombrarte mucho tiempo después, ya en la apertura democrática muere
lo llevan preso a Walter Mulacio y aparece muerto después en una comisaría, como para que más o menos tengas idea de lo que era el proceso, la dictadura militar y la formación, que tiene que ver en realidad con la formación militar, toda la estructura de la policía y de las Fuerzas Armadas tienen esa formación, ya es una escuela, sí. ¿Cómo afectó a tu vida cotidiana el golpe? Bueno, en esos días, te digo, era complicado salir a la calle. Me acuerdo de un amigo que fue un compañero, ya murió. Él tuvo dos veces lo vinieron a buscar los militares a la casa para llevárselo, para chuparlo, como decían los militares. Y las 2 veces no estaba, tuvo mucha suerte. Y esa era una de las cosas que pasaban en esos tiempos. Y la otra, la de no poder salir a la calle, todo el tiempo te pedían documentos, era siempre sospechoso. No, te llevaban presos en las razzias por portación de cara, que todavía existe, ¿no? Todavía actualmente es así, o el pelo largo, y en los recitales todo el tiempo había persecución, era bastante complicado, siempre se le tenía miedo, digamos, cuando aparecía algún patrullero o algún camión de los militares. Y no era muy cómodo, digamos. ¿Cómo se veía reflejada en la prensa la situación política? Y esa pregunta es interesante porque hasta es más o menos como hoy. Hoy por hoy también la prensa tiene un papel importante, digamos, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo decir? En realidad los golpes militares, a mi entender, son cívicos, militares, eclesiásticos. Y hoy por hoy en Argentina, en Latinoamérica, más o menos pasa lo mismo, nada más que no se secuestró a nadie, ni se mató a nadie, no se disparó un tiro. Es muy curioso esto, y esto quiero que se entienda bien porque puede parecer muy ofensivo, sobre todo a las personas aquellas que tengan familiares desaparecidos y todo eso. Pero hay un hecho que a mí me parece muy curioso porque en los 90s, con el gobierno de Menem, y por eso pido disculpas, pido por favor que se entienda bien lo que digo, para mí fue peor que el proceso militar. Porque se liquidó, creo que 2 o 3 generaciones se terminaron sin disparar ni un solo tiro. Se cerraron muchísimas fábricas, se privatizó todo, o sea que la clase trabajadora como trabajadora casi que desapareció. Lo del proceso militar se da esto tiene todo un contexto en realidad, porque habría que analizar cómo veníamos y por qué el golpe militar. La vanguardia esa de los 30.000 desaparecidos se da en un contexto donde tenían que liquidar. O sea, Estados Unidos, a través de todos los procesos militares que se dieron en Latinoamérica, salieron a aniquilar, pero aniquilar de desaparecer, lo que hicieron ellos. Y las políticas neoliberales que se aplicaron después en los 90 fueron más fáciles, porque toda esa vanguardia que había de los 70 que venía, es interesante, también es linda la historia porque viene de toda una generación de la Revolución Cubana, del Che Guevara y toda esa historia donde venían formados en esa política. Y para que todo el proceso, la política neoliberal que se aplicó en los 90, tenía que liquidar a toda esa vanguardia de trabajadores que existían en los 70. Yo particularmente creo que tiene que ver, están conectadas las políticas. Y hoy por hoy casualmente también vivimos una situación de políticas neoliberales, pero sin golpes militares. O sea, se da más o menos lo mismo, digamos.
¿Cómo se vivió el Mundial de 78 sabiendo que fue usado para ocultar lo que estaba ocurriendo? Y así se ocultó a través del Mundial. Pero partamos de la base que este país es netamente futbolero. Era imposible no participar de eso, qué sé yo. La pasión por el fútbol en la Argentina es muy grande, así que son muy hábiles también, fueron muy hábiles los militares en utilizarlo para eso. Hubo toda una campaña por parte de algunos sectores del periodismo también para que se llevara adelante el Mundial. Pero bueno, es así, o sea, siempre eso también por ahí tiene que ver con la conciencia de la gente, ¿no? Tenemos cierto atraso en la cuestión política, esto es una opinión personal. Se valora más un mundial de fútbol que el hecho de los desaparecidos. Si bien también es cierto que no todo el mundo sabía la cuestión de los desaparecidos. Había que tener cierta conciencia política para saber lo que estaba pasando en el país. Se ocultó mucho, pero bueno. Por eso las madres de Plaza de Mayo peleaban solas en esos tiempos, hasta que todo el mundo empezó a tener conciencia de lo que significaba. Pero sí, siempre hay herramientas o elementos de distracción para aplicar políticas de ese tipo, ¿no? Históricamente es así. A través de la historia de la humanidad siempre fue así. Pero bueno, sí, se estaba al lado de la cancha de River mientras se festejaba el campeonato del mundo. En la ESMA había gente que estaba siendo torturada y asesinada. ¿Qué pensás vos del accionar de madres y abuelas de Plaza de Mayo? Y en eso fue un acontecimiento muy importante. Yo recuerdo haber participado en una marcha de las madres, de dar vuelta en la Plaza de Mayo. Sí, era muy doloroso, ¿no? Saber, yo siempre recuerdo una señora que cuando se realizaban esas marchas los jueves, que ha ido algunas, hablé con una de las madres y me contaba que tenía una hija desaparecida, que el único pecado que hizo fue ir a intentar ayudar a enseñar en las villas de Capital, no recuerdo cuál villa era, que los sábados se organizaban grupos de chicos de la secundaria, que estaban por terminar el secundario, y salían a alfabetizar, y ese fue su único pecado. O sea, el daño que han hecho los militares ha sido muy grande y muy grave, y la lucha de las madres fue muy importante. En estos tiempos se ha tergiversado un poco eso, ¿no? Fueron cooptadas, digo yo, por políticas del kirchnerismo, me parece, ¿no? Esto mucho a los kirchneristas no les gusta, pero y medio que se desvirtuó la cuestión de los derechos humanos. Pero sí, fue muy grave lo que hicieron los militares, y la lucha de las madres fue muy valiosa, es muy valiosa. De hecho, siguen buscándose a sus nietos y siguen apareciendo. Hubiese estado bueno. Hay sectores, también se dividieron ellas, ¿no? Políticamente tuvieron divisiones. Yo particularmente hubiese querido que participaran más o que se involucraran más con la clase trabajadora, y quizás enseñando y explicando mucho más el tema de lo desaparecido, de las peleas, de la lucha de los derechos humanos por los derechos humanos. Quizás no hubiese generado ahora que haya algunos cuestionamientos, como por ejemplo Eve Bonafini, ¿no? Que bastante verborrágica, pero yo la respeto mucho porque me parece que fue muy coherente toda su vida con eso. Puedes estar de acuerdo o no con el método, pero sí fue coherente. Pero bueno, lamentablemente en este último tiempo, al ser cooptada por la política kirchnerista, medio que la gente confundió los tantos, me parece. Pero son muy respetables, y la verdad que me siento muy orgulloso de haber participado de esas marchas.
para cerrar, se me ocurre decir que está bueno, felicito a los profesores de este colegio en particular, porque tengo entendido que es un colegio religioso, que enseñan todos estos hechos históricos a ustedes. Me parece muy bueno eso. Está bueno que no se pierda, porque la lucha en verdad no terminó. Va mutando, pero yo particularmente soy de la idea de que mientras exista un solo pobre en el mundo, no hay justicia. Ya sea por gobiernos militares o gobiernos democráticos, que se dicen democráticos, pero las políticas neoliberales son muy complicadas. Acá en este tiempo, en 5 o 6 meses, se ha perdido muchas conquistas que han logrado los trabajadores. Y sí reivindico la lucha de los trabajadores. Me parece que esa es fundamental y es la importante, es la que define todo.